Viaje a la Luna, primera parte. Desde que el ser humano vio la Luna por primera vez, algunos han soñado con explorar nuestro vecino más próximo. Este misterioso objeto que despierta admiración. Pero cuando las futuras generaciones miren hacia atrás, tal vez se sorprendan al saber por qué fue el hombre a la Luna, ya que su antiguo sueño de exploración casi no tuvo nada que ver con lo que llamó Proyecto Apolo. Quien piense que el programa Apolo fue un gran viaje de exploración o un esfuerzo científico está loco. A la gente no le tienta tanto la exploración, pero sí que les tentaba vencer a los rusos. El 4 de octubre de 1957, Rusia pone en órbita el primer satélite hecho por el hombre, el Sputnik. Para muchos norteamericanos, esto supone una terrible derrota, un Pearl Harbor espacial. It is quite possible that an aggressor nation that dominates space will then dominate the world. We just can't let that happen. They consider the control of space around the Earth very much like, shall we say, the great maritime powers considered the control of the seas in the 16th to the 18th century. And they say if we want to control this planet, we have to control the space around it. El doctor Wernher von Braun es el principal científico especialista en coética de Norteamérica. Es el ingeniero alemán que creó las bombas V2 para Hitler en la Segunda Guerra Mundial y que ahora trabaja para el ejército de los Estados Unidos. Durante años, von Braun ha soñado con explorar el espacio. Gracias a los rusos, tendrá esa oportunidad. 9 meses después del Sputnik, el presidente Eisenhower crea la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA. La NASA anuncia el proyecto Mercurio, un programa para poner a un norteamericano en el espacio. These, ladies and gentlemen, are the nation's Mercury astronauts. Los 7 astronautas del Mercurio se convierten en héroes de forma instantánea, en luchadores de la Guerra Fría, dispuestos a batallar contra el comunismo en el espacio. Las celebridades futuras como Alan Shepard y John Glenn son el rostro público del programa espacial norteamericano. Pero ni siquiera los astronautas del Mercurio sabían lo que estaba ocurriendo ya tras el telón de un poco conocido laboratorio de la NASA. Aquí, en el Centro de Investigación de Langley, en Virginia, fue donde comenzó el Apolo. Aún hoy en día, pocos norteamericanos saben que en la década de 1950, un pequeño grupo de ingenieros ya estaba planeando realizar viajes a la Luna. Se llamaban Grupo de Trabajo Espacial y eran visionarios que tenían unos sueños increíbles. Uno de ellos, el doctor Maxime Fayette, se convertirá en una leyenda y ayudará a crear todas las naves espaciales norteamericanas manipuladas por el hombre. En 1958 está diseñando la cápsula Mercurio. Teníamos la esperanza de aterrizar en la Luna antes o después, porque está cerca y porque todo el mundo podía ver la Luna. Resultaba un buen blanco. En la década de 1950, el viaje a la Luna está a punto de hacerse posible gracias al cohete. Usado como arma desde hace mucho, el cohete es el único motor capaz de funcionar en el vacío. Los cohetes son cada vez más potentes para poder llevar bombas nucleares. Algunos ya pueden alcanzar el espacio. Para que un astronauta sobreviva en él, necesitará la protección de una nave espacial o cápsula. Incluso la cápsula más pequeña precisará de un cohete enorme para ponerla en el espacio. Para superar la gravedad son necesarias cantidades industriales de combustible. Por ello, el cohete se divide en fases. A medida que cada una de ellas consume su combustible, se desconecta del resto para ahorrar peso. Cuando la cápsula alcanza por fin el espacio, el cohete que la ha llevado hasta allí ya no existe. Desde el principio, el peso supone un problema para los ingenieros y afectará a todas y cada una de las decisiones que tomen. La decisión de base es cómo ir a la Luna, lo que los ingenieros llaman el modo.
Existen dos posibilidades. La primera, el ascenso directo, que utiliza un único cohete para enviar una nave espacial a la Luna. Es la forma en la que siempre imaginamos que se iría. Pero para enviar la nave tan lejos, haría falta un cohete enorme, más grande que la Estatua de la Libertad, un monstruo denominado Nova. Ya existían diseños del cohete Nova, pero ¿podían construirse? El tema más importante relacionado con el cohete Nova era si se podía construir y que, en caso de tener algún problema con él, podía destruir una buena parte de Cabo Kennedy, debido a la enorme cantidad de propulsor que necesitaba. Wernher von Braun prefiere un modo diferente. Cita en órbita terrestre, o EOR. La EOR utiliza dos cohetes pequeños. Uno envía la nave hacia arriba, el otro envía el combustible. Los astronautas se acercan al depósito de combustible, llenan su nave y se dirigen hacia la Luna. El ascenso directo es sencillo, pero precisa de un cohete enorme. La cita en órbita terrestre utiliza cohetes más pequeños, pero resulta más complicada. La elección del modo resultará ser la decisión más importante del programa Apolo, porque lo determina todo. El tipo de nave, el cohete, la preparación, el presupuesto y el calendario. Si se elige mal, se pierde ante los rusos, y es posible que nunca se llegue a la Luna. La respuesta era una que nadie se esperaba. Y su defensor, un ingeniero de fuera. No pertenecía al grupo de trabajo espacial y nunca había trabajado para von Braun. Casi nadie apoyó su idea, pero él jamás se rindió. La historia de su lucha es desconocida para casi todo el mundo, pero el plan que él apoyó llevó a Norteamérica a la Luna. Se trata del doctor John Hubble. En 1959 está convencido de que ambos modos, tanto el directo como la cita en órbita terrestre, fracasarán, porque la nave necesaria para alunizar es demasiado grande. Era un vehículo de tamaño similar al del Atlas. En el cabo son necesarios 3.000 hombres, una plataforma de lanzamiento, un recinto de lanzamiento completo para hacer que un Atlas despegue de la Tierra. Pretendían aterrizar con algo del tamaño de un Atlas sobre la Luna, marcha atrás y sin ayuda alguna. Me pareció absurdo. Hubble sugiere que no es necesario llevar la nave espacial principal hasta la superficie de la Luna. En vez de ello, los astronautas usarán un módulo de aterrizaje especial, un pequeño taxi, un bicho. En alguna ocasión lo llamábamos el vehículo de excursión lunar, a veces lo llamábamos el bicho, otras la goleta lunar, pero la idea consistía en llegar allí y orbitar la Luna, decidir dónde aterrizar y hacerlo con la pequeña nave manteniendo el módulo de mando en órbita, que sería como un vigía solitario observándolo todo. Después de llevar a cabo la exploración, despegaríamos de nuevo. Ascenderíamos, nos reuniríamos con el módulo de mando, nos desharíamos de la cápsula porque ya habría cumplido su misión y regresaríamos a la Tierra con total normalidad. Se trata de la cita en órbita lunar, la LOR. Al usar una cápsula independiente y no llevar la nave principal hasta la Luna, la LOR ahorra combustible y peso. Hubble promete que la LOR podrá llevar a Norteamérica a la Luna con un solo cohete que no tendrá por qué ser el enorme Nova. Pero el regreso seguro de los astronautas depende de esa cita, que es algo que nunca se ha hecho, ni siquiera orbitando la Tierra. El plan de Hubble requiere que la cita funcione perfectamente en la Luna. Para casi todo el mundo, se trata de una locura. Cuando oí hablar por primera vez de la cita en órbita lunar, me dije: Dios mío, ni siquiera sabemos cómo realizar esa reunión orbitando la Tierra. ¿Cómo vamos a estar seguros de poder reunir ambos vehículos en órbita y acoplarlos en la Luna? Me parecía algo muy arriesgado. Recuerdo haber oído, es lo más ridículo que hemos oído jamás. ¿Cómo podría alguien subir hasta allí y aterrizar a 400.000 kilómetros de distancia?
John Hubble se lanza a defender la LOR, organizando una presentación tras otra. Aunque la idea no la inventó él solo, Hubble se ha convertido en su principal defensor y está empezando a molestar a algunos poderosos críticos como Max Fayette. Hubble era un tipo muy pesado, de eso no hay duda. Pero había mucha gente que había decidido que ya sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Y él mantuvo muchas discusiones, algunas de ellas muy acaloradas. En una reunión aquí en la central, Max Fayette se puso de pie y golpeó la mesa mientras decía: no le hagan caso, no le escuchen, sus cifras mienten, sus cifras mienten. Mantuvimos una discusión delante de varias personalidades. Hasta cierto punto aquel día lo crucificaron, lo castigaron. El sistema se consideró arriesgado, poco seguro. En abril de 1961, John Hubble había empleado ya 2 años en apoyar la LOR y no había conseguido nada, pero está a punto de recibir la ayuda de una fuente inesperada. El 12 de abril de 1961, los rusos envían al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Es la peor derrota infligida al programa espacial norteamericano desde el Sputnik y aumenta la presión sobre un joven presidente que lleva solo 12 semanas en su cargo. President, don't you agree we should try to get to the moon before the Russians if we can? If we can get to the moon before the Russians, we should. And isn't it your responsibility to apply the vigorous leadership to spark up this program? When you say spark up the program, we first have to make a judgment based on the best information we can get whether we can be ahead of the Russians to the moon. We're now talking about a program which may be, which are many years away. The Saturn is still on a 40-hour week, isn't it, Mr. President? Saturn is still going to put us well behind. 2 días después del vuelo de Gagarin, Kennedy le pide a Theodore Sorensen, asesor de la Casa Blanca, que pregunte a la NASA cuál es el proyecto espacial que podría vencer a los rusos. Le responden que un aterrizaje en la Luna. ¿Podemos ser los primeros en hacerlo? ¿Podemos ganarles a los rusos en eso? Y dijeron, sí, está lo bastante lejos, pero los Estados Unidos podrían empezar ya a intentarlo. Y eso les daría la oportunidad de vencer a los rusos. Yo sabía que Kennedy estaría encantado de oír eso. Sorensen informa a Kennedy. Para él se trata de un momento decisivo. Y me dijo, creo que deberíamos intentar llegar a la Luna. Antes hay un montón de cosas complicadas que debemos solucionar, pero creo que esa sería la mejor solución, si es que somos capaces. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Los miembros de un comité encabezado por Jerome Wisner del MIT se oponen a ir a la Luna e incluso a enviar un hombre al espacio. Su informe secreto advierte de que la muerte de un astronauta podría dejar quedar a Kennedy en muy mal lugar. Kennedy mantendrá su decisión sobre la Luna en silencio hasta que la NASA demuestre que un norteamericano es capaz de salir al espacio y regresar a salvo. Ese hombre será Alan Shepard. A diferencia de Gagarin, el vuelo de Shepard se emitirá en directo por la televisión. Si muere, todo el mundo será testigo de ello. Un accidente en el primer vuelo dejaría en muy mala situación el programa espacial de los Estados Unidos. Once again, hearts are beating faster and people are tensing. The signs of the final minutes of countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff. Fire underneath the bird and she's lifting clean. Ice coming off that redstone. You can hear the roar now. She's going up. White flame underneath the rocket. That rocket is going up straight. She's climbing straight. He's pulling teeth now. More and more. El lanzamiento sale a la perfección.
Durante los próximos 15 minutos, el mundo contendrá el aliento. Durante la reentrada, la radio enmudece como se esperaba. Para millones de espectadores, Shepard ha desaparecido en medio de lo desconocido. Main chute is coming unreefed and it looks good. This is it. You should hear the newsmen here right now. They are absolutely screaming and shouting. They've been jumping up and down. It is a tremendously... Ante la gran respuesta del público al vuelo de Shepard, Kennedy hará pública su decisión de ir a la Luna. 2 días antes de su intervención ante el Congreso, la NASA recibe un borrador de su discurso. Una cosa que nos preocupó mucho fue que incluía la fecha de 1967. Pensamos que aquello estaba bien en cuanto a planificación, a la gestión, pero el país no debía jugarse el cuello hasta ese extremo. Y entonces llamamos a Ted Sorensen, que dijo, como pueden imaginar, ¿y qué me recomienda? A lo que Jim Webb contestó, dentro de esta década. Para algunos la nueva década comenzaba el 1 de enero de 1970, pero técnicamente lo hacía el 1 de enero de 1971, así que ahí teníamos un margen de juego y Kennedy decidió jugar con esa ventaja. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Norteamérica se encamina hacia la Luna. Kennedy no solo ha tomado la decisión, sino que ha establecido una fecha límite. Pero los ingenieros de la NASA no pueden comenzar hasta que decidan el modo de acercamiento que utilizarán. Después de 2 años de frustración, John Hubble arriesga su carrera, puentea a quien haga falta y escribe directamente a Robert Simmons. 15 de noviembre de 1961. Estimado Dr. Simmons, la cuestión importante en este tema es, ¿queremos llegar a la Luna o no? Simplemente deseo aclarar que nuestro sistema LOR merece ocupar el primer puesto entre las opciones. Con todo respeto, John C. Hubble. Era una carta mordaz. Al principio pensé, ojalá este tipo me dejara en paz. Tal vez debería llamar a su jefe, el director del laboratorio, y decirle que nadie debería saltarse 6 o 7 niveles de gestión como lo ha hecho él. Pero también pensé, puede que tenga razón. Simmons le pide a Brainerd Holmes, jefe de los vuelos espaciales tripulados, que realice una valoración detallada de la LOR. Tan solo 1 o 2 semanas después, mientras hablaba con Brainerd, este me dijo, la estamos considerando muy en serio. Cada vez nos parece mejor. En cuestión de mes y medio estaban vendiendo las ventajas de la cita lunar en noviembre de 1961. Pero creo que aunque aceptaron la cita lunar, nunca aceptaron a Hubble. Y creo que John nunca recibió, jamás se le reconoció el mérito que merecía. En julio de 1962, la NASA anuncia que utilizará la cita en órbita lunar para llegar a la Luna. Me crié en una granja, trabajando 16 horas al día, ordeñando vacas de madrugada, a temperaturas bajo cero y todo eso. Por lo que para mí saber que tenía algo que ver en uno de los mayores logros de la humanidad me hacía sentirme muy especial. La NASA ha tomado una decisión, pero la cita en órbita lunar sigue siendo una simple teoría. Si fracasa, los astronautas se quedarán perdidos en la Luna para siempre. John Hubble está convencido de que el sistema funcionará. Y ahora está en manos de los astronautas demostrar que tiene razón. Será necesario un vuelo de precisión a unas velocidades elevadísimas, con muy poco margen de error.
Por eso, en primer lugar, se seleccionaron pilotos de prueba militares. Para realizar la cita necesitarán una nave espacial que puedan maniobrar, una máquina voladora controlada por el piloto. Pero la primitiva cápsula Mercurio no lo es. Con la Mercurio solo podíamos elevarla, encender los retrocohetes y hacerla descender. No podíamos maniobrar con el vehículo, no podíamos cambiar su inclinación ni cambiar su altitud. No podíamos realizar ningún tipo de operación en el espacio. En 1963 los 6 vuelos del proyecto Mercurio llegan a su fin. El Apolo aún está en fase de diseño. ¿Pueden 2 naves encontrarse en el espacio? ¿Puede un hombre sobrevivir a un viaje a la Luna de 2 semanas? ¿Puede salir de la nave con un simple traje protector? Todas estas son preguntas esenciales y en la Tierra no hay forma alguna de contestarlas. Perdido entre los vuelos pioneros del Mercurio y el triunfo lunar del Apolo, encontramos el proyecto que nos dio dichas respuestas. Se llamaba Géminis. Aunque hoy casi ha caído en el olvido, el Géminis supuso un paso esencial para llegar a la Luna. El Géminis supuso una especie de paso intermedio. En realidad estábamos en el proyecto Mercurio. Se comenzó a trabajar en el Apolo y entonces algunos se dieron cuenta de que había bastantes cosas que podíamos hacer en la órbita terrestre que nos vendría muy bien practicar antes de ir a intentar hacerlas a la Luna. Utilizando una sofisticada cápsula para 2 personas, no mucho mayor que la vieja Mercurio, el Géminis pondrá a prueba las reuniones, los vuelos de larga duración y los paseos espaciales. Todo ello importante, pero nada tanto como la reunión. Todo se basaba en realizar una cita en órbita lunar. Los equipos se habían adaptado para eso. El funcionamiento del módulo de mando y del servicio, el módulo lunar, el booster Saturno V, todo se basaba en la suposición de que lograríamos realizar con éxito una cita en órbita lunar, pero nadie lo había hecho nunca. En diciembre de 1965 comienza el primer intento de reunión de la historia. 2 vuelos Géminis son lanzados con pocos días de diferencia. Será una especie de ensayo general en la órbita terrestre de lo que deberán hacer en la Luna. Wally Schirra y Tom Stafford harán el papel de lanzadera lunar. Intentarán reunirse con una nave nodriza pilotada por Frank Borman y Jim Lowell. A las pocas horas del lanzamiento, Schirra y Stafford pueden ver la otra nave. Ahora todo depende de Schirra. Para acercarse deberá mantener un control muy preciso. Pero cada maniobra realizada consume el preciado combustible. La clave de una reunión espacial es una coordinación exacta, con delicados toques de timón y maniobras muy cortas. Había que concentrarse, usar las 2 manos, cabecear, balancear, moverse y respetar la formación de vuelo. Separadas por unos pocos metros, cada nave se mueve, en realidad, a más de 25.000 kilómetros por hora, como un coche que sigue a otro muy de cerca a una velocidad suicida. Solo un control admirable evita que se alejen o que se estrellen. Todo se resume con la frase, hacer lo que hay que hacer. Ask them what their range is now. 6, what's your range? Yeah, we're sitting up here playing bridge together. We're in formation with 7. Everything is go here. We did it. Roger, congratulations. Excellent. Pretty exciting. Roger. La habilidad de Schirra y su dosificación del combustible demuestran que es posible reunirse en el espacio. Wally era el mejor para aquello. Consiguió hacerlo paso a paso como era debido y mejoró todos los cálculos de consumo de combustible que se habían realizado. Tras su éxito con la maniobra de encuentro, Schirra y Stafford regresan a la Tierra. Frank Borman y Jim Lowell permanecen en el espacio para realizar un vuelo de 14 días de duración. Es una prueba para ver cómo va a reaccionar el cuerpo humano durante el verdadero viaje. En la época del Géminis ya sabían que los globos oculares no acusaban el cambio. Sabían que se podía beber, que se podía dormir. Las dudas eran, ¿se podía funcionar después de una semana en el espacio al mismo nivel del principio? No sabíamos cómo soportaría el cuerpo un periodo tan largo. Y para poder ir a la Luna teníamos que saberlo.
Para disgusto de Frank Borman, su vuelo es sobre todo un experimento médico dirigido por médicos. Una de las cosas que aprendí en el programa de la NASA es que si les das una mano a los médicos te cogen el brazo y todo lo demás. Por eso despegué con una aguja EEG clavada en la cabeza y todo lo demás que se les pueda ocurrir. El hecho de estar allí confinados como sardinas en lata ya era toda una prueba. Y claro, estás sentado al lado de tu compañero. Y 2 semanas enteras con Frank Borman. 2 semanas con Frank Borman en cualquier sitio son un verdadero reto. El caso es que Frank tenía un libro titulado Pasando las canutas que intentábamos leer. También nos cantábamos el uno al otro. Recuerdo que en aquella época Nat King Cole tenía una canción muy popular. No se nos iba de la cabeza y cantamos la maldita canción durante 2 semanas. Y aún la cantamos de vez en cuando. Ahora bromean, pero en 1965 Borman y Lovell son los conejillos de indias de los médicos. Habían aguantado 14 días ingrávidos, pero ni siquiera los médicos sabían qué podía pasarles cuando volvieran a la gravedad. Sí, les preocupaba que en el momento del aterrizaje, cuando de repente nuestros corazones volvieran a bombear sangre en un medio con gravedad, pudiésemos tener problemas o desmayarnos. Algunos creyeron que podríamos morirnos, pero ni siquiera nos mareamos. Durante las 2 primeras horas casi tenía que concentrarme en enviar órdenes a mis piernas. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mi madre lo vio por televisión y yo luego vi la grabación y parece que tenía los pantalones tiesos porque caminaba esforzándome mucho. Cuando salieron de allí, lo que notaron fue que el resto de la gente olía raro. Era como si hubiesen estado atrapados en el asiento delantero de un coche pequeño durante 2 semanas. Cuando salieron de allí, creo que estaban encantados, pero seguramente no se dieron cuenta de lo mal que lo habían pasado. Hasta ese momento el Géminis había sido un éxito, pero lo que aún les faltaba por dominar era la actividad extravehicular, EVA o paseo espacial. De nada sirve ir a la Luna si no se puede salir de la nave y dar un paseo. La NASA lo sabe y los rusos también. Cuando el cosmonauta Alexei Leonov se convirtió en el primer hombre que flotó en el espacio, los Estados Unidos volvieron a sentirse derrotados. 3 meses después, en un esfuerzo por igualar a los rusos, el norteamericano Ed White lo intentó. Flotó durante 20 minutos y la experiencia le encantó. Hasta ahora parece sencillo, pero no es más que un peligroso engaño. Antes de que el proyecto Géminis llegue a su fin, la EVA pondrá en peligro la vida de 3 astronautas. Gene Cernan se convertirá en el tercer ser humano que pasee por el espacio, pero no se limitará a flotar en él. Tenía que salir y tenía que hacer trabajos fuera. Tenía que montar una mochila de vuelo en el exterior de la nave, sin gravedad, y en un ciclo de noche, con muy poca luz, prácticamente a oscuras. Cernan descubre que hasta la tarea más sencilla resulta casi imposible de realizar. Cada vez que apretaba o giraba una válvula, hacía que mi cuerpo girase en gravedad cero. No tenía nada a que agarrarme. No valoramos la gravedad porque esas cosas podemos hacerlas sin problemas si tenemos los pies sujetos al suelo por la gravedad. Pero a mí nada me sujetaba. El esfuerzo resulta ser agotador. En cuestión de minutos está sudando a mares. Aquello no era lo que tanto Cernan como su comandante Stafford esperaban. En pocos minutos se empañó. Éramos tan inocentes que no se nos había ocurrido echarle un antibao al visor como hacemos cuando buceamos. El hombre no paraba de resoplar mientras yo pilotaba y entonces me dijo: Tom, me está costando mucho trabajo controlarme. Fueron unos momentos terribles y estoy seguro de que aquí abajo, en la tierra, más de uno dudó de que yo lograse regresar porque mi corazón latía a un ritmo de 170 latidos por minuto.
La situación no me gustaba en absoluto. La NASA no quiso mostrar su preocupación, pero perder un astronauta durante una EVA era un miedo muy real. Horas antes del comienzo del vuelo, Dick Slayton, jefe de la oficina del astronauta, había hablado con Tom Stafford en privado sobre lo impensable. Me dijo Tom, los jefes de la NASA quieren que te diga que si le ocurre algo ahí fuera y se muere, tienes que traerlo de vuelta, porque no podemos permitirnos tener un astronauta muerto flotando en el espacio. Yo lo miré y le dije, nunca habíamos hablado de esto. Cernan recibe oxígeno a través de una manguera umbilical que sale al exterior a través de una escotilla abierta. Stafford debe pilotar la nave. Si Cernan muere, Stafford no tiene forma de atraer su cuerpo hacia adentro, sentarlo en su asiento y cerrar la escotilla. La única forma en que Stafford podría traer a Cernan de vuelta sería reentrando en la atmósfera remolcando su cuerpo con la escotilla abierta. Le digo, la Géminis iría adelante, pero la manguera nos iría golpeando todo el tiempo. Además, la escotilla seguiría abierta y yo solo llevo un traje muy fino, nada más. Una simple capa de nylon y a través de la escotilla abierta tendré a 5 centímetros de mí un plasma a 1760 grados centígrados. Él lleva 7 capas aislantes, aunque no le servirá de mucho porque estará muerto. Pero yo solo llevo una capa y el plasma entrará por la escotilla. Y aunque superásemos todo eso, cuando se abra el paracaídas del piloto, ¿qué pasará si se enreda con lo que queda de Cernan? O al abrirse el paracaídas principal, ¿y si se enreda con todo eso? Yo caeré al mar con la escotilla abierta. ¿Qué pasa entonces? Él me contestó, ¿y qué le digo a los jefes de la NASA? Yo le dije, si de verdad está muerto, cortaré el cable, haré todo lo que pueda, pero si está muerto, lo otro sería poner en peligro a la nave y a mí también. Stafford tendría que cortar la manguera y yo aún sería un satélite en el espacio surcando los cielos 20 o 30 años después. Para Stafford lo impensable se está volviendo demasiado real. Adiós a la EVA. Lo único que le importa es salvar la vida de Cernan. Llamé a tierra y mi contacto me dijo, vamos a dejarlo, haré que entre antes de que atravesemos la próxima zona de noche. Le hice entrar y casi no se podía mover. Cuando abrió el visor estaba totalmente rojo, como si hubiese estado demasiado tiempo dentro de una sauna. Aterrizamos al día siguiente y se llevaron su traje directamente a Houston. De cada bota sacaron más de medio kilo de agua. Creo que en total perdió 5 kilos en las 2 horas y 5 minutos que pasó en el exterior. Los 2 siguientes intentos de actividad extravehicular obtuvieron resultados similares. Todos olvidamos la tercera regla de Newton. Por cada acción hay una reacción opuesta e igual. Al tocar la nave lo repelía. En calidad de ingenieros comenzamos a decir, hemos realizado 3 misiones en las que las EVA no han salido bien. ¿Qué pasa? Entonces solicitamos la opinión de un equipo asesor de científicos que dijo los principios sobre los que se basa la EVA están equivocados. Su forma de entrenar, de preparar a la tripulación, la clase de herramientas e instrumentos que utilizan. Para el siguiente intento, la cápsula irá equipada con lugares donde asirse con las manos y puntos de apoyo para el pie, con el fin de anclar al astronauta en un punto. Pero la mayor mejora es el adiestramiento en un medio de empuje neutro al practicar bajo el agua, que es el medio más próximo a la ingravidez que existe en la Tierra. En el último vuelo del Géminis, el nuevo adiestramiento y las nuevas herramientas hacen que las cosas cambien. Lo que hasta ahora ha sido casi imposible, al astronauta Aldrin le resulta fácil. Me pareció pan comido. Solo había que moverse muy despacio. No había problema. Hay cosas que salen solas. Decides que te moverás de determinada forma y necesitas ventaja. Así que no te permites a ti mismo perder esa posición. Y solo hace falta un poco de paciencia y comprensión. En noviembre de 1966, el proyecto Géminis llega a un triunfante final. A pesar de haber sido un añadido tardío, ha puesto a prueba todas las técnicas que necesitará el Apolo para llegar a la Luna.
Teníamos que aprender a hacer todas las cosas para demostrar que se podían hacer antes de pensar incluso en ir a la Luna en el Apolo. Y el Géminis en su contexto histórico fue quizás tan importante como el Apolo, porque sin el Géminis no habría habido Apolo. Por fin habíamos encontrado la forma de hacer EVA sin empañar el visor. Encontramos la forma de hacer reuniones en órbita. Encontramos la forma de hacer vuelos de larga duración. Y si no hubiésemos hecho nada de eso y dijésemos, ala, vamos a la Luna, sin el Géminis habría sido un desastre. Pero el éxito casi increíble del Géminis no es precursor de lo que vendrá. Encerrados en un edificio anónimo del Centro de Investigación de Langley están los restos físicos del peor momento del Apolo. Los artefactos almacenados en este edificio no han sido mostrados en público desde hace una década. En su momento constituyeron pruebas. Hoy son el recuerdo doloroso de un sueño roto. En 1967, las altas esperanzas del programa a la Luna norteamericano dependían todas de esta nave. Su viaje de iniciación, el primero del Apolo, tendría que haber puesto la Luna a nuestro alcance. Pero no iba a ser así. 4 semanas antes del lanzamiento, esta nave quedó destruida por un incendio. La tragedia no solo acabó con las vidas de 3 astronautas, también se llevó para siempre la inocencia de todos aquellos que trabajaban en el Apolo. Estamos en enero de 1967, 10 semanas después del fin del proyecto Géminis. La nueva nave Apolo está casi lista para su vuelo de prueba. La tripulación está formada por Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee. Chaffee es un novato. Este será su primer vuelo. Ed White voló una vez en el Géminis. Fue el primer norteamericano que paseó por el espacio. Gus Grissom, uno de los 7 del Mercurio, es el más experimentado. Este será su tercer vuelo y piensa hacer aún más. Gus, what do you think your chances are for an Apollo flight? I think they're pretty good. I expect to be around for most of the Apollo program. You think you will one day make one of the trips to the moon, then? I'm planning on it. Poco antes del despegue se realizan 2 pruebas muy importantes. Una es para ver si hay fugas. Sellan la cápsula, aumentan la presión de su interior y comprueban si aguanta. La segunda prueba es una especie de cuenta atrás, un ensayo general del lanzamiento. La tripulación está en la cápsula, la escotilla sellada y la nave se llena de oxígeno puro. Para ahorrar tiempo, la NASA realiza estas 2 pruebas a la vez. Comprueban si hay fugas a alta presión mientras la tripulación está dentro con oxígeno puro. La combinación es letal. Había 1 kilo de oxígeno por centímetro cuadrado en aquella nave y a 15 psi de oxígeno el aluminio se quema. Después de varios años de realizar la misma prueba con cada cápsula Mercurio y Géminis, la NASA no tiene miedo del oxígeno puro a altas presiones. El 27 de enero de 1967, la suerte cambió. Surgen problemas de comunicación y Grissom se siente frustrado. Irónicamente, el final de la prueba consiste en un ejercicio de salida de emergencia, pero no llega a realizarse. A las 6:31 de la tarde, en algún punto de los kilómetros de cables, salta una chispa.
Miraba la pantalla de la consola de mi director de lanzamiento. Vi un destello. Y, de repente, la nave estalló en llamas. Oímos los gritos que salían de la nave y después la calma. Y la gente de la plataforma de lanzamiento gritaba no sé qué de un incendio. En el oxígeno a alta presión, el fuego se convierte en un infierno rápidamente. Sentado en el medio, Ed White intenta desesperadamente abrir la escotilla, pero esta se abre hacia adentro. Al presurizar la nave, era imposible que Ed White pudiera abrir la escotilla hacia adentro. Toneladas de fuerza la mantenían cerrada. Los técnicos de la plataforma de lanzamiento tardan 5 minutos en abrir la escotilla. Y cuando lo hicieron, la tripulación había muerto. Para todos los del programa, fue como recibir un puñetazo en el estómago y creo que todos, sin importar qué papel jugasen o cuál fuese su grado de participación, se sentían culpables. En algún lugar alguien se debió olvidar algo. Uno de nosotros pasó algo por alto y, por lo tanto, dejamos colgada a la tripulación. Roger was so energetic, so enthusiastic about the whole program. We're sure that as long as he had to leave this world, he's happy in his spaceship anyway. No anger at what's down at Cape Kennedy. What will continue, what will follow? None whatsoever. The price of progress comes high at times. Después, la NASA lleva a cabo una detallada investigación y descubre que la nave del Apolo está llena de fallos de diseño y de fabricación chapucera. Lo peor es que el cableado es de baja calidad y es la causa más probable del incendio. Se realizan más de 100 cambios de diseño, una escotilla que se abre hacia afuera en 7 segundos, mejor aislamiento del cableado, mejor material ignífugo y para todas las pruebas se acabó el oxígeno puro. Esta nave no llegó a ser lanzada, y sin embargo, es posible que haya contribuido más que ningún otro vuelo a la meta final de llegar a la Luna. Me cuesta decir esto, pero tengo que decirlo. No creo que hubiésemos llegado a la Luna en los 60 de no haber sufrido aquel incendio. Ya sé que es terrible, pero creo que es verdad. Si eso hubiese ocurrido mientras íbamos camino de la Luna, habríamos perdido la tripulación. No hubiésemos vuelto a saber de ellos y solo quedaría un misterio que afectaría a todo el programa, lo cual habría provocado un retraso sin fin e incluso su cancelación. Pero por muy mejorada que esté la nueva nave, sigue sin poder llegar a la Luna sin un cohete enorme y potente. El Saturno V. Mercurio y Géminis utilizaron cohetes militares reconfigurados que habían sido fabricados para transportar ojivas. El Saturno V se creó única y exclusivamente para explorar el espacio. Medía 110 metros de altura. Pesaba 2.720.000 kilos, pero más del 90% de ese peso era del combustible. 4.546.000 litros. Tanto combustible no duraba mucho. Los 5 motores de su primera etapa quemaban 15 toneladas métricas de combustible por segundo. Este era el único cohete capaz de enviar el Apolo a la Luna. Y hubo una época en la que nadie sabía siquiera si funcionaría. Esta máquina increíble fue creada por Wernher von Braun y su equipo del Marshall Space Flight Center. Dentro de la NASA, el grupo Marshall es famoso por el extremo cuidado con el que trabajan sus ingenieros.
Algunos de los que estaban en la central llamaban la siderúrgica al Marshall, porque todos sus vehículos se diseñaban de forma muy conservadora, con unos factores de seguridad que, basándonos en los niveles actuales, resultarían excesivos. Sin embargo, hay una cosa que debemos reconocer: funcionaban. Pero la ingeniería conservadora de Von Braun tiene una pega. Su equipo trabaja despacio, poniendo a prueba sus cohetes fase a fase. A ese paso pasarán años antes de que el Saturno V esté acabado. El doctor George Miller, director de vuelos espaciales tripulados, encuentra la forma de reducir el calendario, probarlo todo a la vez en una especie de test general. Von Braun y su equipo se quedan horrorizados. Venderle esto al equipo alemán fue difícil. No se lo creían. Ellos preferían ir con cuidado, paso a paso. Su reacción fue: está usted loco, no puede hacer eso. Eso fue lo que me dijeron. Von Braun tiene buenos motivos para ponerse nervioso. El Saturno tiene la potencia de una pequeña bomba nuclear. Miles de piezas deben encajar y funcionar a la perfección, o podría explotar sin previo aviso. Solo para separarlo de la Tierra, unos enormes mecanismos deben funcionar con una coordinación perfecta. Uno es la gigantesca torre de lanzamiento con sus enormes brazos de servicio. 5 permanecen conectados hasta que el cohete empieza a moverse. Bajo la plataforma de lanzamiento, un enorme deflector de llamas canaliza el chorro hacia los lados. Sin eso, los gases calientes ascenderían y el cohete se destruiría a sí mismo. 4 brazos de sujeción retienen el cohete hasta que el nivel de impulso es el correcto. Cuando los brazos se retiran, deben hacerlo todos con un margen de 50 milésimas de segundo, o el Saturno volcará. Los 5 brazos oscilantes restantes, que pesan entre 20 y 30 toneladas cada uno, deben retraerse en cuestión de segundos. El pájaro debe ascender unos 5 centímetros antes de que el brazo comience a bascular. Y son unos momentos terribles, se lo aseguro. En 1967, el cohete y el complejo de lanzamiento están listos. El 9 de noviembre, a las 7 de la mañana, el equipo de lanzamiento de Rocco Petrone da la señal de salida. Comienzas a contar y más o menos a los 6 segundos das la primera señal de encendido. Cuando los motores alcanzan el impulso adecuado, el cohete envía una orden: dejadme ir. Los brazos de sujeción lo liberan. Los brazos oscilantes se retraen. El Saturno V queda en libertad. Cuando por fin despegó, en nuestras caras se reflejaba el triunfo. Yo estaba con Werner y con algunos de sus colaboradores. Dijeron: parece increíble, todo ha salido bien. Para mí era el comienzo de la era espacial. Después de conseguir que aquel pájaro despegara, solo era cuestión de tiempo llegar a la Luna. El Saturno V ha funcionado a la perfección en su primera prueba no tripulada. En cuestión de poco más de un año, Frank Borman, Gene Lovell y Bill Anders se convertirán en los primeros tripulantes del Saturno V, que los llevará hasta la Luna. 30 años después nos reunimos con Borman, Lovell y Anders en Chicago, lo que nos permite repasar el peligroso viaje del Apolo 8 y recordar su misterioso comienzo. North American Aviation. Frank Borman, please. Todo era súper secreto, ni siquiera hablaban de ello o nos dejaban hablar de ello por teléfono. Por eso tuve que volar hasta Houston para que me lo dijeran en persona, y eso a pesar de que habíamos cambiado de misión. Antes de subir a aquel avión, ¿no sabías que iba a haber un cambio? No lo sabía. No tuve ni idea hasta que entré en el despacho de Slayton. Lo juro por Dios.
Dime, ¿te dio alguna opción o te dijo sin más que la misión había cambiado? No, me dijo que la CIA se había enterado de que los rusos iban a despegar antes de fin de año y que Love quería enviar el Apolo 8 a la Luna. Me preguntó qué me parecía a mí. Yo le dije que me parecía una idea estupenda. No tardé ni 30 segundos en comprometeros a los dos. ¿Lo ves, Bill? Le dijo, Bill y Jim estarán encantados también. 3 días después de despegar de la Tierra, el Apolo 8 se acerca a su blanco. Pero la Luna es invisible, oculta en las sombras, perdida en medio de la oscuridad. Todo estaba oscuro. Lo único que veíamos era un agujero negro sin estrellas. Dimos por hecho que aquello era la Luna. Aquel fue el único momento del vuelo en que se me erizaron los pelos de la nuca cuando nos dirigíamos hacia aquel enorme agujero negro. Los que planificaron la misión habían calculado el instante concreto en el que la tripulación debería ser capaz de ver salir la Luna a la luz del Sol si todo funcionaba a la perfección. Una de las cosas que nos indicarían si íbamos por buen camino o no era un punto concreto del plan de vuelo cuando al mirar hacia abajo veríamos al sol naciente impactar en la superficie lunar. Recuerdo el asombro que sentí hacia los que habían realizado aquellos cálculos. En el segundo exacto en el que se suponía que debíamos verlo, lo vimos. Algo me llamó la atención por mi ventanilla. Eran las montañas de la Luna, allí estaban. Es la primera vez que la humanidad podía ver la cara oculta de la Luna. Era mucho más escarpada que la otra cara, la que siempre vemos desde la Tierra. Parecíamos 3 críos pegados al escaparate de una pastelería con la nariz pegada al cristal. Nos olvidamos del plan de vuelo. Entonces, ocurre algo que nadie había previsto y que resulta ser una imagen aún más asombrosa. Cuando levanté la vista y vi la Tierra en medio de la nada, por encima del horizonte de la Luna, una Tierra que aportaba la única nota de color, una Tierra que parecía muy frágil, muy delicada, de inmediato se apoderó de mí una idea. Hemos venido hasta la Luna y sin embargo lo más importante que estamos viendo es nuestro propio planeta, la Tierra. Aunque su misión consiste en fotografiar la Luna, los 3 se centran en la Tierra. Bill Anders toma una foto que proporciona a la humanidad la primera imagen de nuestro hogar tal y como es. Saliendo de la nada. Todas las imágenes de la Tierra tomadas desde la Luna han hecho comprender a la humanidad, a sus líderes políticos, medioambientales y a todos sus habitantes que estamos todos juntos en un planeta muy pequeñito y que deberíamos tratarlo a él y a nosotros mucho mejor, porque de lo contrario no estaremos aquí mucho tiempo. Y por caprichos del destino, es Nochebuena. La NASA ha preparado una retransmisión televisiva en directo desde la Luna. Nos dijeron que al emitir desde la Luna en Nochebuena, contaríamos con la audiencia más grande que había escuchado jamás una voz humana. Y las únicas instrucciones que la NASA nos proporcionó fue que hiciéramos algo apropiado. La audiencia más grande de la historia. Las primeras palabras emitidas desde otro mundo. ¿Pero qué podían decir? No quise perder el tiempo preocupándome por eso, con todo lo que teníamos que hacer. Isai Borga, un amigo nuestro de la Agencia de Información de los Estados Unidos, nos sugirió que leyésemos algo del Génesis. Y así lo hicimos. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness.
Ha habido muchas veces en mi vida en las que he llorado, debido a la fuerza, la inmensidad y la belleza de lo que hacíamos. Y aquella fue una de esas veces. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. En cuanto se cortó la emisión hablamos con tierra, les dije, ¿lo habéis oído todo? Me dijeron, sí, ¿ha salido bien? Sí, vale. Pues ahora dadnos las instrucciones para volver a casa. La vuelta a casa depende de un único motor, no hay repuesto. Si falla, se quedarán en la Luna sin esperanzas de ser rescatados. Aquello me tenía preocupado. Sabíamos que nos quedaríamos allí para siempre si el motor no volvía a funcionar. No podíamos pensar en otra cosa. All systems are go. Over. Roger, thank you, Houston, Apollo 8. Creo que el peor de todos aquellos momentos de tensión fue el encendido que nos sacaría de la órbita lunar. Solo teníamos un motor para conseguirlo, y de haber fallado, aún seguiríamos dando vueltas alrededor de la Luna. Les aseguro que los tres teníamos la vista clavada en aquellos instrumentos. Hablábamos de lo que nosotros llamamos encendido TEI, inyección transtierra. Y claro, habíamos pasado 20 horas dando vueltas alrededor de la Luna y estábamos muy cansados. Y cuando estábamos programando el ordenador para encender el motor y tomar la altitud necesaria al entrar en la cara oculta, porque el encendido se produce en la cara oculta y nadie podía oírnos en ese momento desde la Tierra, en el ordenador aparece una señal que nos dice, ¿está totalmente seguro de que desea realizar esta maniobra? Es su última oportunidad para tomar una decisión. Y yo voy y digo, oye Frank, ¿seguro que queremos? Y Frank me dice, aprieta el botón, aprieta el botón. Nunca lo olvidaré. El motor funciona. Sigue en camino de vuelta a la Tierra. Pero ¿hasta qué punto es exacto su curso? Dentro de 3 días el Apolo 8 entrará en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora. Deben entrar exactamente en el ángulo correcto. Si se quedan cortos, el Apolo 8 rebotará sobre la superficie del agua y si se pasan, se quemarán. Teníamos que recorrer 400.000 kilómetros para encontrar un punto, el punto de reentrada, que era como del tamaño de la ranura de un buzón, vista a 6 kilómetros de distancia. Teníamos que colar la carta por esa ranura. Y el primer intento fue tan bueno que la carta entró justo en el medio. Era el primer vuelo de Bill, y Lovell y yo no parábamos de bromear sobre lo emocionante que iba a ser la reentrada. Le decíamos que no se preocupase, que todo iba a salir bien, pero después, cuando estábamos en plena reentrada, como el Apolo era mucho más espectacular que el Géminis, a Lovell y a mí nos entró el miedo, y nos callamos, ¿os acordáis? Con su fotografía de la Tierra y su lectura del Génesis, el Apolo 8 ha tocado la fibra sensible del espíritu humano en todo el mundo. Creo que el punto culminante de mi carrera espacial fue el Apolo 8. Lo digo porque fuimos las 3 primeras personas que salimos de la Tierra para ir a ver la Luna, su lado oculto, pero además también fuimos los primeros en ver la Tierra tal y como es. Y además ha conseguido cumplir su misión inicial, llegar a la Luna antes que los rusos. Al comprender que habíamos hecho bien nuestro trabajo, que habíamos llegado a la Luna antes que los rusos, sin dudar para nada ya de que el resto del programa también saldría bien, la sensación que tuve fue casi de euforia. Estaba encantado y muy agradecido, porque Dios tuvo que haber estado cuidando de nosotros, o no lo habríamos conseguido. Para mí fue una experiencia muy religiosa. Bill hizo un comentario interesante cuando aterrizamos, porque mientras esperábamos a que nos recogieran, alguien que llamaba desde el barco, el helicóptero, dijo, ¿está la Luna hecha de queso verde? Y Bill le dijo, no, de queso norteamericano. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sí. El Apolo 8 había recorrido casi 800.000 kilómetros y había marcado la pauta para los demás vuelos. Lo único que faltaba para cumplir la promesa de Kennedy era alunizar.
Un comité encabezado por Jerome Wisner del MIT se oponen a ir a la Luna e incluso a enviar un hombre al espacio. Su informe secreto advierte de que la muerte de un astronauta podría dejar quedar a Kennedy en muy mal lugar. Kennedy mantendrá su decisión sobre la Luna en silencio hasta que la NASA demuestre que un norteamericano es capaz de salir al espacio y regresar a salvo. Ese hombre será Alan Shepard. A diferencia de Gagarin, el vuelo de Shepard se emitirá en directo por la televisión. Si muere, todo el mundo será testigo de ello. Un accidente en el primer vuelo dejaría en muy mala situación el programa espacial de los Estados Unidos. Once again, hearts are beating faster and people are tensing. The signs of the final minutes of countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Lift off. Fire underneath the bird and she's lifting clean. Ice coming off that redstone. You can hear the roar now. She's going up, bright flame underneath the rocket. That rocket is going up straight. She's climbing straight. He's pulling teeth now. More and more. El lanzamiento sale a la perfección. Durante los próximos 15 minutos, el mundo contendrá el aliento. We appear to be losing voice communication now. Durante la reentrada, la radio enmudece como se esperaba. Para millones de espectadores, Shepard ha desaparecido en medio de lo desconocido. Main chute is green. Main chute is coming unreefed and it looks good. This is it. You should hear the newsmen here right now. They are absolutely screaming and shouting. They've been jumping up and down. It is a tremendously... Ante la gran respuesta del público al vuelo de Shepard, Kennedy hará pública su decisión de ir a la Luna. 2 días antes de su intervención ante el Congreso, la NASA recibe un borrador de su discurso. Una cosa que nos preocupó mucho fue que incluía la fecha de 1967. Pensamos que aquello estaba bien en cuanto a planificación, a la gestión. Pero el país no debía jugarse el cuello hasta ese extremo. Y entonces llamamos a Ted Sorensen, que dijo, como pueden imaginar, ¿y qué me recomienda? A lo que Jim Webb contestó, dentro de esta década. Ha provocado un retraso sin fin e incluso su cancelación. Pero por muy mejorada que esté la nueva nave, sigue sin poder llegar a la Luna sin un cohete enorme y potente. El Saturno V. Mercurio y Géminis utilizaron cohetes militares reconfigurados que habían sido fabricados para transportar ojivas. El Saturno V se creó única y exclusivamente para explorar el espacio. Medía 110 metros de altura. Pesaba 2.720.000 kilos, pero más del 90% de ese peso era del combustible, 4.546.000 litros. Tanto combustible no duraba mucho. Los 5 motores de su primera etapa quemaban 15 toneladas métricas de combustible por segundo. Este era el único cohete capaz de enviar el Apolo a la Luna. Y hubo una época en la que nadie sabía siquiera si funcionaría. Esta máquina increíble fue creada por Wernher von Braun y su equipo del Marshall Space Flight Center. Dentro de la NASA, el grupo Marshall es famoso por el extremo cuidado con el que trabajan sus ingenieros. Algunos de los que estaban en la central llamaban la siderúrgica al Marshall, porque todos sus vehículos se diseñaban de forma muy conservadora, con unos factores de seguridad que, basándonos en los niveles actuales, resultarían excesivos. Sin embargo, hay una cosa que debemos reconocer: funcionaban. Pero la ingeniería conservadora de von Braun tiene una pega. Su equipo trabaja despacio, poniendo a prueba sus cohetes fase a fase. A ese paso pasarán años antes de que el Saturno V esté acabado.
El doctor George Miller, director de vuelos espaciales tripulados, encuentra la forma de reducir el calendario, probarlo todo a la vez en una especie de test general. Von Braun y su equipo se quedan horrorizados. Venderle esto al equipo alemán fue difícil. No se lo creían. Ellos preferían ir con cuidado, paso a paso. Su reacción fue: está usted loco, no puede hacer eso. Eso fue lo que me dijeron. Von Braun tiene buenos motivos para ponerse nervioso. El Saturno tiene la potencia de una pequeña bomba nuclear. Miles de piezas deben encajar y funcionar a la perfección, o podría explotar sin previo aviso. Solo para separarlo de la Tierra, unos enormes mecanismos deben funcionar con una coordinación perfecta. Uno es la gigantesca torre de lanzamiento con sus enormes brazos de servicio. 5 permanecen conectados pruebas a la vez. Comprueban si hay fugas a alta presión mientras la tripulación está dentro con oxígeno puro. La combinación es letal. Había 1 kilo de oxígeno por centímetro cuadrado en aquella nave y a 15 psi de oxígeno el aluminio se quema. Después de varios años de realizar la misma prueba con cada cápsula Mercurio y Géminis, la NASA no tiene miedo del oxígeno puro a altas presiones. El 27 de enero de 1967, la suerte cambió. Surgen problemas de comunicación y Grissom se siente frustrado. Irónicamente, el final de la prueba consiste en un ejercicio de salida de emergencia, pero no llega a realizarse. A las 6:31 de la tarde, en algún punto de los kilómetros de cables, salta una chispa. Miraba la pantalla de la consola de mi director de lanzamiento. Vi un destello. Y, de repente, la nave estalló en llamas. Oímos los gritos que salían de la nave y después la calma. Y la gente de la plataforma de lanzamiento gritaba no sé qué de un incendio. En el oxígeno a alta presión, el fuego se convierte en un infierno rápidamente. Sentado en el medio, Ed White intenta desesperadamente abrir la escotilla, pero esta se abre hacia adentro. Al presurizar la nave, era imposible que Ed White pudiera abrir la escotilla hacia adentro. Toneladas de fuerza la mantenían cerrada. Los técnicos de la plataforma de lanzamiento tardan 5 minutos en abrir la escotilla. Y cuando lo hicieron, la tripulación había muerto. Para todos los del programa, fue como recibir un puñetazo en el estómago y creo que todos, sin importar qué papel jugasen o cuál fuese su grado de participación, se sentían culpables. En algún lugar alguien se debió olvidar algo. Uno de nosotros pasó algo por alto y, por lo tanto, dejamos colgada a la tripulación. Cada vez nos parece mejor. En cuestión de mes y medio estaban vendiendo las ventajas de la cita lunar en noviembre de 1961. Pero creo que aunque aceptaron la cita lunar, nunca aceptaron a Hubble. Y creo que John nunca recibió, jamás se le reconoció el mérito que merecía. En julio de 1962, la NASA anuncia que utilizará la cita en órbita lunar para llegar a la Luna. Me crié en una granja, trabajando 16 horas al día, ordeñando vacas de madrugada a temperaturas bajo cero y todo eso. Por lo que, para mí, saber que tenía algo que ver en uno de los mayores logros de la humanidad me hacía sentirme muy especial.
La NASA ha tomado una decisión, pero la cita en órbita lunar sigue siendo una simple teoría. Si fracasa, los astronautas se quedarán perdidos en la Luna para siempre. John Hubble está convencido de que el sistema funcionará. Y ahora está en manos de los astronautas demostrar que tiene razón. Será necesario un vuelo de precisión a unas velocidades elevadísimas, con muy poco margen de error. Por eso, en primer lugar, se seleccionaron pilotos de prueba militares. Para realizar la cita necesitarán una nave espacial que puedan maniobrar, una máquina voladora controlada por el piloto. Pero la primitiva cápsula Mercurio no lo es. Con la Mercurio solo podíamos elevarla, encender los retrocohetes y hacerla descender. No podíamos maniobrar con el vehículo, no podíamos cambiar su inclinación ni cambiar su altitud. No podíamos realizar ningún tipo de operación en el espacio. En 1963 los 6 vuelos del proyecto Mercurio llegan a su fin. El Apolo aún está en fase de diseño. ¿Pueden 2 naves encontrarse en el espacio? ¿Puede un hombre sobrevivir a un viaje a la Luna de 2 semanas? ¿Puede salir de la nave con un simple traje protector? Todas estas son preguntas esenciales y en la Tierra no hay forma alguna de contestarlas. Perdido entre los vuelos pioneros del Mercurio y el triunfo lunar del Apolo, encontramos el proyecto que nos dio dichas respuestas. Se llamaba Géminis. Aunque hoy casi ha caído en el olvido, el Géminis supuso un paso esencial para llegar a la Luna. El Géminis supuso una especie de paso intermedio. En realidad estábamos en el proyecto Mercurio. Se comenzó a trabajar en el Apolo y entonces algunos se dieron cuenta de que había bastantes cosas que podíamos hacer en la órbita terrestre que nos vendría muy bien practicar antes de ir a intentar hacerlas a la Luna. La respuesta era una que nadie se esperaba. Y su defensor, un ingeniero de fuera. No pertenecía al grupo de trabajo espacial y nunca había trabajado para von Braun. Casi nadie apoyó su idea, pero él jamás se rindió. La historia de su lucha es desconocida para casi todo el mundo, pero el plan que él apoyó llevó a Norteamérica a la Luna. Se trata del doctor John Hubble. En 1959 está convencido de que ambos modos, tanto el directo como la cita en órbita terrestre, fracasarán, porque la nave necesaria para alunizar es demasiado grande. Era un vehículo de tamaño similar al del Atlas. En el cabo son necesarios 3.000 hombres, una plataforma de lanzamiento, un recinto de lanzamiento completo para hacer que un Atlas despegue de la Tierra. Pretendían aterrizar con algo del tamaño de un Atlas sobre la Luna, marcha atrás y sin ayuda alguna. Me pareció absurdo. Hubble sugiere que no es necesario llevar la nave espacial principal hasta la superficie de la Luna. En vez de ello, los astronautas usarán un módulo de aterrizaje especial, un pequeño taxi, un bicho. En alguna ocasión lo llamábamos el vehículo de excursión lunar, a veces lo llamábamos el bicho, otras la goleta lunar, pero la idea consistía en llegar allí y orbitar la Luna, decidir dónde aterrizar y hacerlo con la pequeña nave manteniendo el módulo de mando en órbita, que sería como un vigía solitario observándolo todo. Después de llevar a cabo la exploración, despegaríamos de nuevo. Ascenderíamos, nos reuniríamos con el módulo de mando, nos desharíamos de la cápsula porque ya habría cumplido su misión y regresaríamos a la Tierra con total normalidad. Se trata de la cita en órbita lunar, la LOR. Al usar una cápsula independiente y no llevar la nave principal hasta la Luna, la LOR ahorra combustible y peso. Hubble promete que la LOR podrá llevar a Norteamérica a la Luna con un solo cohete que no tendrá por qué ser el enorme Nova. Pero el regreso seguro de los astronautas depende de esa cita, que es algo que nunca se ha hecho, ni siquiera orbitando la Tierra. El plan de Hubble requiere que la cita funcione perfectamente en la Luna. Para casi todo el mundo, se trata de una locura. Cuando oí hablar por primera vez de la cita en órbita lunar, me dije, Dios mío, ni siquiera sabemos cómo realizar esa reunión orbitando la Tierra. ¿Cómo vamos a estar seguros de poder reunir ambos vehículos en órbita y acoplarlos en la Luna? Me parecía algo
Wernher von Braun prefiere un modo diferente. Cita en órbita terrestre, o EOR. La EOR utiliza dos cohetes pequeños. Uno envía la nave hacia arriba, el otro envía el combustible. Los astronautas se acercan al depósito de combustible, llenan su nave y se dirigen hacia la Luna. El ascenso directo es sencillo, pero precisa de un cohete enorme. La cita en órbita terrestre utiliza cohetes más pequeños, pero resulta más complicada. La elección del modo resultará ser la decisión más importante del programa Apolo, porque lo determina todo. El tipo de nave, el cohete, la preparación, el presupuesto y el calendario. Si se elige mal, se pierde ante los rusos y es posible que nunca se llegue a la Luna. La respuesta era una que nadie se esperaba. Y su defensor, un ingeniero de fuera. No pertenecía al grupo de trabajo espacial y nunca había trabajado para von Braun. Casi nadie apoyó su idea, pero él jamás se rindió. La historia de su lucha es desconocida para casi todo el mundo, pero el plan que él apoyó llevó a Norteamérica a la Luna. Se trata del doctor John Houbolt. En 1959 está convencido de que ambos modos, tanto el directo como la cita en órbita terrestre, fracasarán, porque la nave necesaria para alunizar es demasiado grande. Era un vehículo de tamaño similar al del Atlas. En el cabo son necesarios 3.000 hombres, una plataforma de lanzamiento, un recinto de lanzamiento completo para hacer que un Atlas despegue de la Tierra. Pretendían aterrizar con algo del tamaño de un Atlas sobre la Luna, marcha atrás y sin ayuda alguna. Me pareció absurdo. Hubble sugiere que no es necesario llevar la nave espacial principal hasta la superficie de la Luna. En vez de ello, los astronautas usarán un módulo de aterrizaje especial, un pequeño taxi, un bicho. En alguna ocasión lo llamábamos el vehículo de excursión lunar, a veces lo llamábamos el bicho, otras la goleta lunar, pero la idea consistía en llegar allí y orbitar la Luna, decidir dónde aterrizar y hacerlo con la pequeña nave manteniendo el módulo de mando en órbita, que sería como un vigía solitario observándolo todo. Después de llevar a cabo la exploración, despegaríamos de nuevo. Ascenderíamos, nos reuniríamos con el módulo de mando, nos desharíamos de la cápsula porque ya habría cumplido su misión y regresaríamos a la Tierra con total normalidad. Se trata de la cita en órbita lunar, la LOP de cuenta atrás, un ensayo general de lanzamiento. La tripulación está en la cápsula, la escotilla sellada y la nave se llena de oxígeno puro. Para ahorrar tiempo, la NASA realiza estas dos pruebas a la vez. Comprueban si hay fugas a alta presión mientras la tripulación está dentro con oxígeno puro. La combinación es letal. Había 1 kilo de oxígeno por centímetro cuadrado en aquella nave y a 15 psi de oxígeno el aluminio se quema. Después de varios años de realizar la misma prueba con cada cápsula Mercurio y Géminis, la NASA no tiene miedo del oxígeno puro a altas presiones. El 27 de enero de 1967, la suerte cambió. Surgen problemas de comunicación y Grissom se siente frustrado. Irónicamente, el final de la prueba consiste en un ejercicio de salida de emergencia, pero no llega a realizarse. A las 6:31 de la tarde, en algún punto de los kilómetros de cables, salta una chispa. Miraba la pantalla de la consola de mi director de lanzamiento. Vi un destello. Y, de repente, la nave estalló en llamas. Oímos los gritos que salían de la nave y después la calma. Y la gente de la plataforma de lanzamiento gritaba no sé qué de un incendio.
En el oxígeno a alta presión, el fuego se convierte en un infierno rápidamente. Sentado en el medio, Ed White intenta desesperadamente abrir la escotilla, pero esta se abre hacia adentro. Al presurizar la nave, era imposible que Ed White pudiera abrir la escotilla hacia adentro. Toneladas de fuerza la mantenían cerrada. Los técnicos de la plataforma de lanzamiento tardan 5 minutos en abrir la escotilla. Y cuando lo hicieron, la tripulación había muerto. Para todos los del programa, fue como recibir un puñetazo en el estómago, y creo que todos, sin importar qué papel jugasen o cuál fuese su grado de participación, se sentían culpables. Organizando una presentación tras otra. Aunque la idea no la inventó él solo, Hubble se ha convertido en su principal defensor y está empezando a molestar a algunos poderosos críticos como Max Fayette. Hubble era un tipo muy pesado, de eso no hay duda. Pero había mucha gente que había decidido que ya sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Y él mantuvo muchas discusiones, algunas de ellas muy acaloradas. En una reunión aquí en la central, Max Fayette se puso de pie y golpeó la mesa mientras decía: no le hagan caso, no le escuchen, sus cifras mienten, sus cifras mienten. Mantuvimos una discusión delante de varias personalidades. Hasta cierto punto aquel día lo crucificaron, lo castigaron. El sistema se consideró arriesgado, poco seguro. En abril de 1961, John Hubble había empleado ya 2 años en apoyar la LOR y no había conseguido nada, pero está a punto de recibir la ayuda de una fuente inesperada. El 12 de abril de 1961, los rusos envían al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Es la peor derrota infligida al programa espacial norteamericano desde el Sputnik, y aumenta la presión sobre un joven presidente que lleva solo 12 semanas en su cargo. President, don't you agree we should try to get to the moon before the Russians if we can? If we can get to the moon before the Russians, we should. And isn't it your responsibility to apply the vigorous leadership to spark up this program? When you say spark up the program, we first have to make a judgment based on the best information we can get whether we can be ahead of the Russians to the moon. We're now talking about a program which may be, which are many years away. The Saturn is still on a 40-hour week, isn't it, Mr. President? Saturn is still going to put us well behind. 2 días después del vuelo de Gagarin, Kennedy le pide a Theodore Sorensen, asesor de la Casa Blanca, que pregunte a la NASA cuál es el proyecto espacial que podría vencer a los rusos. Le responden que un aterrizaje en la Luna. ¿Podemos ser los primeros en hacerlo? ¿Podemos ganarles a los rusos en eso? Y dijeron, sí, está lo bastante lejos, pero los Estados Unidos podrían empezar ya a intentarlo. Y eso les daría la oportunidad de vencer a los rusos. Yo sabía que Kennedy estaría encantado de oír eso. Sorensen informa a Kennedy. Para él se trata de un momento decisivo. Y me dijo, creo que deberíamos intentar ya imágenes de la Tierra tomadas desde la Luna. Han hecho comprender a la humanidad, a sus líderes políticos, medioambientales y a todos sus habitantes que estamos todos juntos en un planeta muy pequeñito y que deberíamos tratarlo a él y a nosotros mucho mejor, porque de lo contrario no estaremos aquí mucho tiempo. Y por caprichos del destino, es Nochebuena. La NASA ha preparado una retransmisión televisiva en directo desde la Luna. Nos dijeron que al emitir desde la Luna en Nochebuena, contaríamos con la audiencia más grande que había escuchado jamás una voz humana. Y las únicas instrucciones que la NASA nos proporcionó fue que hiciéramos algo apropiado. La audiencia más grande de la historia. Las primeras palabras emitidas desde otro mundo. ¿Pero qué podían decir?
No quise perder el tiempo preocupándome por eso, con todo lo que teníamos que hacer. Isai Borga, un amigo nuestro de la Agencia de Información de los Estados Unidos, nos sugirió que leyésemos algo del Génesis. Y así lo hicimos. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Ha habido muchas veces en mi vida en las que he llorado, debido a la fuerza, la inmensidad y la belleza de lo que hacíamos. Y aquella fue una de esas veces. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. En cuanto se cortó la emisión hablamos con tierra, les dije, ¿lo habéis oído todo? Me dijeron, sí, ¿ha salido bien? Sí, vale. Pues ahora dadnos las instrucciones para volver a casa. La vuelta a casa depende de un único motor, no hay repuesto. Si falla, se quedarán en la Luna sin esperanzas de ser rescatados. Aquello me tenía preocupado. Sabíamos que nos quedaríamos allí para siempre si el motor no volvía a funcionar. No podíamos pensar en otra cosa. All systems are go. Over. Roger, thank you. Houston, Apollo 8. Creo que el peor de todos aquellos momentos de tensión fue después de conseguir que aquel pájaro despegara, solo era cuestión de tiempo llegar a la Luna. El Saturno V ha funcionado a la perfección en su primera prueba no tripulada. En cuestión de poco más de un año, Frank Borman, Gene Lovell y Bill Anders se convertirán en los primeros tripulantes del Saturno V, que los llevará hasta la Luna. 30 años después nos reunimos con Borman, Lovell y Anders en Chicago, lo que nos permite repasar el peligroso viaje del Apolo 8 y recordar su misterioso comienzo. North American Aviation. Frank Borman, please. Todo era súper secreto, ni siquiera hablaban de ello o nos dejaban hablar de ello por teléfono. Por eso tuve que volar hasta Houston para que me lo dijeran en persona, y eso a pesar de que habíamos cambiado de misión. Antes de subir a aquel avión, ¿no sabías que iba a haber un cambio? No lo sabía. No tuve ni idea hasta que entré en el despacho de Slayton. Lo juro por Dios. Dime, ¿te dio alguna opción o te dijo sin más que la misión había cambiado? No, me dijo que los rusos, que la CIA se había enterado de que los rusos iban a despegar antes de fin de año y que Love quería enviar el Apolo 8 a la Luna. Me preguntó qué me parecía a mí. Yo le dije que me parecía una idea estupenda. No tardé ni 30 segundos en comprometeros a los dos. ¿Lo ves, Bill? Le dijo, Bill y Jim estarán encantados también. 3 días después de despegar de la Tierra, el Apolo 8 se acerca a su blanco. Pero la Luna es invisible, oculta en las sombras, perdida en medio de la oscuridad. Todo estaba oscuro. Lo único que veíamos era un agujero negro sin estrellas. Dimos por hecho que aquello era la Luna. Aquel fue el único momento del vuelo en que se me erizaron los pelos de la nuca cuando nos dirigíamos hacia aquel enorme agujero negro. Los que planificaron la misión habían calculado el instante concreto en el que la tripulación debería ser capaz de ver salir la Luna a la luz del Sol si todo funcionaba a la perfección. Una de las cosas que nos indicarían si íbamos por buen camino o no era un punto concreto del plan de vuelo cuando al mirar hacia abajo veríamos al sol naciente impactar en la superficie lunar. Recuerdo el asombro que sentí hacia los que habían realizado aquellos cálculos. En el segundo exacto en el que se suponía que debíamos verlo, lo vimos. Algo me llamó la atención por mi ventanilla.
Eran las montañas de la Luna, allí estaban. Es la primera vez que la humanidad podía ver la cara oculta de la Luna. La nueva nave sigue sin poder llegar a la Luna sin un cohete enorme y potente. El Saturno V. Mercurio y Géminis utilizaron cohetes militares reconfigurados que habían sido fabricados para transportar ojivas. El Saturno V se creó única y exclusivamente para explorar el espacio. Medía 110 metros de altura. Pesaba 2.720.000 kilos, pero más del 90% de ese peso era del combustible, 4.546.000 litros. Tanto combustible no duraba mucho. Los 5 motores de su primera etapa quemaban 15 toneladas métricas de combustible por segundo. Este era el único cohete capaz de enviar el Apolo a la Luna. Y hubo una época en la que nadie sabía siquiera si funcionaría. Esta máquina increíble fue creada por Wernher von Braun y su equipo del Marshall Space Flight Center. Dentro de la NASA, el grupo Marshall es famoso por el extremo cuidado con el que trabajan sus ingenieros. Algunos de los que estaban en la central llamaban la siderúrgica al Marshall, porque todos sus vehículos se diseñaban de forma muy conservadora, con unos factores de seguridad que, basándonos en los niveles actuales, resultarían excesivos. Sin embargo, hay una cosa que debemos reconocer: funcionaban. Pero la ingeniería conservadora de von Braun tiene una pega. Su equipo trabaja despacio, poniendo a prueba sus cohetes fase a fase. A ese paso pasarán años antes de que el Saturno V esté acabado. El doctor George Miller, director de vuelos espaciales tripulados, encuentra la forma de reducir el calendario, probarlo todo a la vez en una especie de test general. Von Braun y su equipo se quedan horrorizados. Venderle esto al equipo alemán fue difícil. No se lo creían. Ellos preferían ir con cuidado, paso a paso. Su reacción fue: está usted loco, no puede hacer eso. Eso fue lo que me dijeron. Von Braun tiene buenos motivos para ponerse nervioso. El Saturno tiene la potencia de una pequeña bomba nuclear. Miles de piezas deben encajar y funcionar a la perfección, o podría explotar sin previo aviso. Solo para separarlo de la Tierra, unos enormes mecanismos deben funcionar con una coordinación perfecta. Uno es la gigantesca torre de lanzamiento con sus enormes brazos de servicio. 5 permanecen conectados hasta que el cohete empieza a moverse. Bajo la plataforma de lanzamiento, un enorme deflector de llamas canaliza el chorro hacia los lados. Sin eso, los gases calientes ascenderían, nota infligida al programa espacial norteamericano desde el Sputnik, y aumenta la presión sobre un joven presidente que lleva solo 12 semanas en su cargo. President, don't you agree we should try to get to the moon before the Russians if we can? If we can get to the moon before the Russians, we should. And isn't it your responsibility to apply the vigorous leadership to spark up this program? When you say spark up the program, we first have to make a judgment based on the best information we can get whether we can be ahead of the Russians to the moon. We're now talking about a program which may be, which are many years away. The Saturn is still on a 40-hour week, isn't it, Mr. President? Saturn is still going to put us well behind. 2 días después del vuelo de Gagarin, Kennedy le pide a Theodore Sorensen, asesor de la Casa Blanca, que pregunte a la NASA cuál es el proyecto espacial que podría vencer a los rusos. Le responden que un aterrizaje en la Luna. ¿Podemos ser los primeros en hacerlo? ¿Podemos ganarles a los rusos en eso? Y dijeron, sí, está lo bastante lejos, pero los Estados Unidos podrían empezar ya a intentarlo. Y eso les daría la oportunidad de vencer a los rusos. Yo sabía que Kennedy estaría encantado de oír eso. Sorensen informa a Kennedy. Para él se trata de un momento decisivo. Y me dijo, creo que deberíamos intentar llegar a la Luna. Antes hay un montón de cosas complicadas que debemos solucionar, pero creo que esa sería la mejor solución, si es que somos capaces. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Los miembros de un comité encabezado por Jerome Wisner del MIT se oponen a ir a la Luna e incluso a enviar un hombre al espacio.
Su informe secreto advierte de que la muerte de un astronauta podría dejar quedar a Kennedy en muy mal lugar. Kennedy mantendrá su decisión sobre la Luna en silencio hasta que la NASA demuestre que un norteamericano es capaz de salir al espacio y regresar a salvo. Ese hombre será Alan Shepard. A diferencia de Gagarin, el vuelo de Shepard se emitirá en directo por la televisión. Si muere, todo el mundo será testigo de ello. Un accidente en el primer vuelo dejaría en muy mala situación el programa espacial de los Estados Unidos. Once again, hearts are beating faster and people are tensing. The signs of the final minutes of countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Que el brazo comience a bascular. Y son unos momentos terribles, se lo aseguro. En 1967, el cohete y el complejo de lanzamiento están listos. El 9 de noviembre, a las 7 de la mañana, el equipo de lanzamiento de Rocco Petrone da la señal de salida. Comienzas a contar y más o menos a los 6 segundos das la primera señal de encendido. Cuando los motores alcanzan el impulso adecuado, el cohete envía una orden. Dejadme ir. Los brazos de sujeción lo liberan. Los brazos oscilantes se retraen. El Saturno V queda en libertad. Cuando por fin despegó, en nuestras caras se reflejaba el triunfo. Yo estaba con Werner y con algunos de sus colaboradores. Dijeron, parece increíble, todo ha salido bien. Para mí era el comienzo de la era espacial. Después de conseguir que aquel pájaro despegara, solo era cuestión de tiempo llegar a la Luna. El Saturno V ha funcionado a la perfección en su primera prueba no tripulada. En cuestión de poco más de un año, Frank Borman, Gene Lovell y Bill Anders se convertirán en los primeros tripulantes del Saturno V, que los llevará hasta la Luna. 30 años después nos reunimos con Borman, Lovell y Anders en Chicago, lo que nos permite repasar el peligroso viaje del Apolo 8 y recordar su misterioso comienzo. North American Aviation. Frank Borman, please. Todo era súper secreto, ni siquiera hablaban de ello o nos dejaban hablar de ello por teléfono. Por eso tuve que volar hasta Houston para que me lo dijeran en persona, y eso a pesar de que habíamos cambiado de misión. Antes de subir a aquel avión, ¿no sabías que iba a haber un cambio? No lo sabía. No tuve ni idea hasta que entré en el despacho de Slayton. Lo juro por Dios. Dime, ¿te dio alguna opción o te dijo sin más que la misión había cambiado? No, me dijo que los rusos, que la CIA se había enterado de que los rusos iban a despegar antes de fin de año y que Love quería enviar el Apolo 8 a la Luna.